Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Les habla su servidor Sergio Chávez Rodríguez. Y me da mucho gusto que nos volvamos a encontrar para meditar durante unos minutos en la palabra de Dios. Les invito a orar para pedir la dirección del Señor. Padre Celestial, en esta noche te agradecemos que nos hayas permitido estar juntos otra vez para estudiar tu palabra. Quita todo obstáculo de nuestra mente y corazón para recibir la bendición de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplico todo y te lo agradecemos todo. Amén. El título de la meditación de esta noche, amigos y hermanos, es el siguiente. Escuchar sí, pero con cuidado. El texto base para la meditación de esta noche se encuentra en Hechos capítulo 17, versículos del 10 al 12. La palabra de Dios dice así: Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Antes de entrar de lleno a la meditación, yo quisiera darle un poquito de historia, de la historia de estos versículos a ustedes. Resulta que el apóstol Pablo, junto con Silas, habían estado predicando en la ciudad de Tesalónica. A pesar de que muchas personas se convirtieron, los judíos de ese lugar presentaron tanta oposición que los apóstoles tuvieron que huir a la ciudad de Berea, que se encuentra a unos 80 kilómetros de la ciudad de Tesalónica. Ahí, en Berea, inmediatamente se dirigieron a la sinagoga. La reacción de los judíos de ese lugar al escuchar la predicación del Evangelio fue muy diferente a la de Tesalónica. Y sobre esto tratan nuestros versículos que vamos a estudiar. También es muy importante que hagamos algunas observaciones. Primero, las personas de Berea, a quien también vamos a llamar bereanos, pues ese es el gentilicio, las personas de Berea a las que Pablo y Silas les llevaron el mensaje del Evangelio no eran cristianos. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Segundo, el Nuevo Testamento aún no estaba completo, como lo conocemos hoy, pues estaba en formación con las cartas de los apóstoles que ya empezaban a circular entre las iglesias de entonces. Tercero, en las sinagogas los judíos solo contaban con el Antiguo Testamento, y fue con estas escrituras que el mensaje de Pablo y Silas fue examinado. Y fue con estas escrituras que Dios convenció a muchos de ellos para que creyeran que Jesús es el Cristo, dejando en claro que el Antiguo Testamento hablaba de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, en favor de la salvación de los pecadores. Esto lo afirmó el mismo Señor Jesucristo después de resucitar al reunirse con sus discípulos, diciéndoles: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso lo vemos en Lucas 24, 44. Ahora sí, entremos de lleno al tema. ¿Qué verdades importantes podemos extraer de estos versículos? ¿Qué nos enseñan estos versículos? Eso es lo más importante. Bien, el texto que estamos analizando nos cuenta cuál fue la manera en que los bereanos recibieron la palabra predicada por Pablo. Eso es maravilloso, es muy interesante lo que vamos a estudiar. Y nos debe de afectar en nuestra vida para hacer algunas correcciones en nuestra vida, hermanos. Así es que pongamos mucha atención. Primero, dice el texto:
y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Analicemos el pasaje. Aquí Lucas hace una comparación con los judíos de Tesalónica. La palabra noble quiere decir de una mente abierta, sin prejuicios. Eran personas honrosas y estimables. Esto significa que tuvieron una actitud más respetuosa ante la predicación. La Escritura nos dice que los judíos de Tesalónica, al no estar de acuerdo con el mensaje de Pablo, reaccionaron de manera negativa y violenta. Experimentaron celos y utilizaron a personas ociosas, hombres malos, para alborotar la ciudad en contra de los apóstoles. La actitud de los tesalonicenses revela que, a pesar de su conocimiento de las Escrituras, carecían del temor de Dios y no mostraban un verdadero interés por la búsqueda de la verdad. Qué interesante. No manifestaban ese interés por lo que era verdadero. Muy triste. En cambio, los bereanos, o sea, los de Berea, reaccionaron con calma, no se alteraron y escucharon con paciencia. Lo que voy a decir enseguida nos muestra más en detalle esa actitud de los de Berea. Dice el pasaje, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Esta nobleza la demostraron recibiendo la palabra de Dios con toda solicitud. Esto quiere decir que recibieron el mensaje del Evangelio con gran interés. Recordemos que el mensaje que predicaban los apóstoles, tanto en Tesalónica como en Berea, era acerca del Mesías. Esto era algo que debía interesarle a todo judío. Esto nos muestra que los judíos de Berea tenían un verdadero interés. Esta es la actitud con la que se debe escuchar la palabra de Dios. A veces hay cosas difíciles de entender en la palabra de Dios. Cuando esto ocurra, no debemos apresurarnos a rechazarla. Debemos recordar que estamos escuchando la palabra de Dios y no la palabra de hombres. Debemos tener la actitud mencionada en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Mire lo que dice este pasaje. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Recordemos pues entonces que tenemos que recibirla con toda solicitud y Dios se encargará de aclarar todas nuestras dudas con su misma palabra. Otro aspecto que tenemos que analizar es cómo se demostró el interés de los de Berea en conocer la verdad. Pues ahí mismo lo dice el texto. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Una vez, fíjense nada más, una vez que ellos escucharon el Evangelio, así como no lo rechazaron de plano, tampoco lo recibieron apresuradamente. Dice la Biblia que escudriñaron diariamente la palabra para ver si lo que les estaba predicando Pablo y Silas era verdad. La palabra escudriñar quiere decir examinar con detenimiento. Los judíos bereanos examinaron el mensaje que se les predicó a la luz de las Escrituras. Y además dice que esto lo hacían diariamente. ¿Cuántos días se llevaron? No lo sé. Pero ellos querían saber si lo que escucharon de parte de Pablo y de Silas era verdad. Esto nos lleva a entender que para los judíos de Berea, la norma para determinar lo que era la palabra de Dios eran las Escrituras. Esto es muy importante, pongan mucha atención en eso. Eran las Escrituras. El Evangelio se revelaba en las Escrituras. Ellas debían autentificar el mensaje de los apóstoles. Ya el Señor le había dicho a sus acusadores
durante su ministerio lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto lo vemos en Juan capítulo 5, versículo 39. Hermanos, amigos, todo lo que escuchemos debe ser respaldado por las Escrituras. De igual modo, todo lo que consideremos cierto o verdadero debe ser confirmado no por nuestros gustos, preferencias o resultados, sino por la palabra de Dios. Algunas aplicaciones de este pasaje para nuestra vida son las siguientes. Por lo menos hay cuatro verdades importantes. La primera, debemos tener temor y respeto al escuchar la palabra de Dios. En la lectura personal, cuando estamos a solas o cuando estamos estudiando con la familia, en el devocional o en la clase de escuela bíblica dominical o en la clase de escuela bíblica de vacaciones o durante la predicación, cuando está el pastor dando el mensaje, tenemos que tener temor y respeto al escuchar la palabra de Dios. Que nada nos distraiga. Es muy importante eso. Nada, absolutamente nada. Solo que haya alguna emergencia, podría ser una excepción. Pero fuera de ahí, nada debe de distraernos y tener siempre ese temor y respeto. Segundo, debemos considerar a la palabra de Dios como la norma más alta y de gran valor para evaluar todo lo que creemos o hacemos en nuestra vida. Tercero, toda obra de Dios comienza cuando la palabra de Dios es recibida. Si no ocurre esto, nuestras vidas seguirán igual, sin ningún cambio verdadero. Qué interesante, ¿eh? Sin la palabra de Dios no ocurren cambios verdaderos en la vida de las personas o de las instituciones. Cuarto, ponga mucha atención a esto. La máxima y única autoridad en asuntos de fe de un creyente o de una iglesia no está en un pastor o en un evangelista o en un misionero o en un maestro o en un profeta o en un apóstol, sino en la palabra escrita de Dios. Por lo tanto, hay que meditar en preguntas como estas. ¿Cuál es nuestra actitud ante la Biblia? ¿Cuánto conocemos de las Escrituras como para saber si lo que nos están enseñando es correcto o no? ¿Qué tanto valor tiene la palabra de Dios en nuestra vida? Buenas preguntas que tendríamos que analizarlas y contestarlas con toda sinceridad. Como conclusión, podemos tener las siguientes ideas. Fíjese bien, por favor, ponga mucha atención. Los judíos bereanos nos dejan lecciones importantes acerca del valor e importancia de la palabra de Dios. Pero lo más sorprendente es que ellos aún no eran cristianos. Recién estaban oyendo el Evangelio. ¿Cuánto más aquellos que hemos recibido la gracia de Dios debemos tener un verdadero deseo por conocer más lo que nos enseña Dios a través de su palabra? Examinemos nuestro corazón y pidamos a Dios un verdadero amor por su palabra. Este pasaje no nos pide que seamos como los judíos de Berea. No los está poniendo de ejemplo. Más bien el Espíritu Santo le hizo ver a Lucas, el autor del libro de los Hechos, la importancia y el poder de la palabra escrita de Dios en la vida de una persona o de un grupo de personas que permiten que su mensaje llegue a sus mentes y corazones para ser salvados y transformados. Y también de cómo su palabra escrita nos puede librar del error al escuchar mensajes equivocados y cómo nos puede ayudar a identificar mensajes verdaderos y edificantes. Hermanos y amigos, mi deseo y oración
es que en estos minutos de meditación nos hayan hecho reflexionar sobre la bendición de tener la Biblia, de poder leerla, estudiarla, vivirla, regalarla y predicarla. Oremos por aquellos países donde no tienen esta bendición. Les agradezco a todos ustedes, queridos hermanos y amigos, por su atención a esta meditación. Y si Dios lo permite, nos veremos y escucharemos por este medio muy pronto. Mientras tanto, que el Señor los bendiga abundantemente. Hasta pronto.